¿Es mejor dejar que tus sentimientos perfectos permanezcan en el mundo de los sueños? ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en un torbellino de sentimientos tan intensos que parece que no podrían ser reales? Estos sentimientos, tan profundos y perfectos en tu mente, a menudo no se materializan en la vida real. En lugar de florecer en una relación tangible, permanecen como una fantasía inalcanzable. Enfrentar estos sentimientos ideales en la realidad puede ser desalentador. La perfección que imaginabas puede desmoronarse al ser confrontada con la vida cotidiana, dejándote con una sensación de desilusión y pérdida. La realidad tiene una manera de desdibujar los sueños, y lo que una vez pareció perfecto puede volverse menos satisfactorio cuando se enfrenta a las imperfecciones y desafíos reales. En lugar de tratar de convertir estos sentimientos platónicos en una realidad concreta, acepta su belleza en su forma idealizada. Al mantenerlos en el reino de lo imaginario, preservas su pureza y perfección. Estos sentimientos pueden ofrecerte una fuente de inspiración y una visión sublime de la perfección que enriquecerá tu vida sin las limitaciones de la realidad. Celebra su belleza y deja que sigan siendo una manifestación pura de tus aspiraciones más profundas. En su forma inacabada, pueden ser más valiosos y significativos que cualquier realidad que podrías haber vivido. ¿Alguna vez te has sentido tan intensamente atraído por alguien que te preguntas si deberías mantener esos sentimientos solo en tu mente? Hoy vamos a explorar por qué a veces es mejor dejar que esos sentimientos perfectos permanezcan en el mundo de los sueños en lugar de intentar hacerlos realidad. A veces, nos enfrentamos a emociones que parecen demasiado profundas para ser descritas con palabras. Son esos sentimientos que parecen flotar entre la realidad y la fantasía, un amor idealizado que se siente tan intenso que parece que podría iluminar todo a su alrededor. Te preguntas si es posible que este afecto, este deseo, sea tan perfecto que no merezca ser confrontado con la realidad. Estos sentimientos que experimentamos en nuestra mente, esas sensaciones que imaginamos y que nos llevan a un estado de anhelo y esperanza, pueden ser profundamente perturbadores. A menudo, estos sentimientos no se materializan en la vida real. No se convierten en una relación tangible, ni en una historia que podamos contar con detalles precisos. En cambio, permanecen como sueños, como una fantasía que no ha sido vivida, un ideal que nunca hemos tocado. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos estos sentimientos, cuando los llevamos al terreno de lo real? La realidad tiene una forma de desdibujar la perfección. Lo que parecía una imagen idealizada en nuestra mente a menudo se ve empañado por las imperfecciones de la vida cotidiana. Las expectativas que teníamos pueden no cumplirse, y lo que una vez pareció perfecto puede desmoronarse al enfrentar los desafíos reales. Es en este proceso de confrontar lo ideal con lo real donde a menudo descubrimos que la perfección que imaginábamos se pierde. Entonces, ¿cómo lidiar con estos sentimientos tan intensos que se mantienen en la esfera de lo platónico? En lugar de buscar convertir estos sentimientos en una realidad concreta, tal vez es más beneficioso aceptarlos como lo que son, una forma sublime de belleza emocional. Estos sentimientos que permanecen en la fantasía tienen una pureza y una perfección que no pueden ser igualadas por la realidad. Son como un poema inacabado o una obra de arte sin finalizar, que nunca está sujeto a la crítica o a la imperfección. Mantener estos sentimientos en el reino de lo platónico puede ser una forma de protegerlos de las imperfecciones que la realidad inevitablemente trae. Nos da la oportunidad de disfrutar de su belleza sin tener que enfrentar las dificultades que podrían surgir en una relación real. De esta manera, lo platónico se convierte en una especie de refugio, un espacio donde lo idealizado puede existir sin las limitaciones del mundo real. Aceptar que algunos sentimientos están destinados a permanecer en un estado inalcanzable puede ser liberador. Esta aceptación no significa que los sentimientos sean menos valiosos, sino que al reconocer su naturaleza etérea, podemos apreciarlos por lo que son, una manifestación pura de nuestras aspiraciones y deseos más profundos. En lugar de tratar de forzarlos a convertirse en una realidad tangible, podemos celebrar su belleza en su forma idealizada. Recuerda que estos sentimientos platónicos tienen un valor propio. Nos permiten explorar y disfrutar una forma de amor o afecto que no está limitada por la realidad, que no está sujeto a las fallas y desafíos que vienen con una relación real.
Son momentos de reflexión y contemplación, y en su pureza, tienen la capacidad de inspirarnos y de ofrecernos una visión de la perfección que puede enriquecer nuestras vidas de manera única. Por último, es importante entender que estos sentimientos, aunque no se concreten, forman parte de nuestra experiencia emocional y nuestra vida interior. No tienen que ser menos significativos simplemente porque no se materializan en una relación o en una experiencia concreta. En cambio, pueden ser una fuente de inspiración y una forma de mantener viva una chispa de idealismo en nuestras vidas. Al permitir que estos sentimientos permanezcan como lo platónico, los conservamos en su forma más pura, disfrutando de su belleza sin las complicaciones de la realidad. En resumen, no subestimes el valor de los sentimientos que permanecen en el ámbito de lo idealizado. A veces, lo que es perfecto en su forma inacabada es más hermoso y significativo que cualquier realidad que podría haber sido. Acepta y celebra estos sentimientos por lo que son, una manifestación pura de tus aspiraciones más profundas, y permítete disfrutar de su belleza sin la necesidad de convertirlos en algo tangible. Así, podrás mantener viva la magia de lo platónico en tu vida, permitiendo que su perfección siga inspirándote y enriqueciéndote. Si te ha resonado esta perspectiva y quieres seguir explorando más temas que te ayuden a valorar y comprender tus emociones, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta al video si te ha gustado este enfoque y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido futuro. Así, estarás al tanto de todos nuestros videos y podrás seguir descubriendo formas de encontrar belleza y significado en tu vida. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo video.